Hace 8 años grabé mi primer episodio en GarageBand con un micrófono bien básico, que por cierto es el que sigo utilizando hoy, sin saber bien lo que estaba haciendo. Hoy estamos en el episodio número 200 y te quiero contar qué es lo que he aprendido en este camino. No te muevas. Hola, soy Carolina Maggi, productora ganadora de un Emmy, estratega de podcasting y fundadora de PodLatin. En Entre Podcasters Podcast te ayudo a transformar tu show en una herramienta poderosa de crecimiento, conexión y monetización. Aquí no venimos a improvisar, hablamos de estrategia, visibilidad y contenido que convierte. Si estás lista para liderar tu podcast como toda una podcaster CEO, estás en el lugar correcto. Esto es Entre Podcasters Podcast. Hola, bienvenida una vez más a Entre Podcasters Podcast. Yo soy Carolina Maggi, tu host, y hoy es un episodio especial. 200 episodios, 8 años. Y cuando empecé, yo pensaba que esto iba a ser algo extra, realmente un espacio para desahogarme, para poder hablar de temas que me apasionan, algo adicional a lo que ya hacía. No me imaginaba que esto se iba a convertir en la máquina que iba a expandir mi negocio, en el formato que más me gusta hoy en día, en el que me sale más natural. Y pues ahora también, que además me dedique a ayudar a otras mujeres que puedan convertir en el podcast en la máquina que expande sus propios negocios y que lo disfruten tanto como lo disfruto yo. Estos 8 años en el podcast me han dado cosas que yo no tenía en mi lista de resultados esperados. Personas que empezaron como invitadas y hoy son algunas de mis mejores amigas. Networking real que ha extendido mi marca de maneras que yo no anticipé. Oportunidades que llegaron por el simple hecho de tener una voz constante, una presencia consistente y un espacio propio. Y hay algo más que no puedo dejar de mencionar. La realidad es que todo el tiempo que yo pasé en los medios, en televisión, y pues obviamente también trabajando en marketing, realmente me he dado cuenta que lo que hago hoy, en lo que me especializo, todo ese recorrido no fue un desvío, fue la preparación. Así que hoy quiero compartir contigo las lecciones que me llevan a estos primeros 200 episodios. Y al final del episodio te tengo una historia que demostró una vez más por qué el podcast sigue siendo una herramienta muy pero muy poderosa. De hecho, para mí es la más poderosa para hacer crecer tu negocio. Entonces, bueno, yo quiero comenzar con esto. Quiero hablarte un poquito como que de dónde venimos, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado cómo era el mundo del podcasting en el año 2018? Porque es posible que me estés escuchando y tú, pues no tengas idea cómo era. Así que bueno, te cuento que en el año 2018 el podcast era 100% audio. O sea, este lío del video no existía, como que esa complicación no existía. De hecho, una de las cosas que a mí más me gusta es poder hacer mi podcast nada más en audio, porque, por ejemplo, hoy que estoy grabando este episodio, lo estoy grabando en medio de reuniones, en medio de cosas personales que también estoy haciendo, y me siento tranquila porque puedo hacer mi podcast, no tengo que estarme arreglando, maquillando, cambiándome de ropa, y eso a mí me gusta mucho. Tengo que confesarlo. Obviamente yo les he dicho que hay bastantes beneficios con el video y que hay en casos que ya nosotros estamos empezando a hacer. Posiblemente vamos a empezar a hacer en video solamente las entrevistas al principio, capaz más adelante, cuando tenga un espacio como más cómodo, pues empiece a hacer algunos solas mías de video también. Pero la realidad es que en ese momento era 100% audio. Otra cosa que pasaba, en ese momento no se hablaba mucho de la conversación sobre el negocio, no se hablaba mucho de estrategia. Realmente yo siento, ahorita viéndolo hacia el pasado, que era más un hobby que herramienta. O sea, en el sentido de que no quiero decir que era hobby, obviamente para todo el mundo. Habían podcasts que ya estaban como que surgiendo, pero realmente la gente no estaba muy clara de cómo era, ¿sabes? Como que el proceso. O sea, te puedo decir que en ese momento yo grababa en GarageBand. GarageBand es una aplicación que te viene incluida gratis o incluida con tus computadoras Mac. Apple, pues que es la que yo uso. Es bastante básico, o sea, realmente está hecho más que todo, es como para grabar música, ¿no? Y en mi caso, pues nada, yo grabé en GarageBand,
yo lo he comentado y si se van al primer episodio del podcast, pues hablo un poquito más o sea, como un poquito de mi historia y doy las gracias. Yo entro al mundo del podcasting porque dos de mis mentores, que son Lucía Tovar y Fran Carreño, de Voces de Marca, ellos vieron en mí ese potencial. Yo me había entrenado con ellos para hacer como TV hosting, dicción cuando estaba en televisión. En ese momento yo estaba pasando como por un rebranding, acababa de tener mi segundo hijo, estaba cambiando lo que en mi blog se llamaba Toda Mamá, y comencé con la parte de Mamá 360 y recuerdo que Lucía me dijo como que, mira, estamos con lo de los podcasts, esto está subiendo, deberías entrar. Y pues obviamente terminé por una cosa u otra haciendo el curso, como un curso de producción de podcast, más que todo con Frank, a los cuales siempre estoy súper agradecida. Para mí son gente que quiero un montón, los sigo queriendo. De verdad que no los veo ya tanto porque, bueno, mi vida acá, yo vivo a media hora de Miami, 40 minutos, dependiendo del tráfico o más. Pero siempre lo diré, ellos fueron los que me llevaron al mundo del podcasting y bueno, nada, gracias a ellos, pues di ese primer paso, por lo menos lo di en ese momento, ¿no? Grabé en GarageBand y lo publiqué en Evox, que fue la plataforma que me recomendaron en ese momento. Y realmente no sabía muy bien para qué, no tenía una claridad en la estrategia de monetización, no tenía un sistema. ¿Ok? La realidad es que esa era otra época, ¿no? El podcasting en español era un mundo muy pequeño y la idea de que un podcast pudiera ser parte de un negocio real, casi nadie lo estaba hablando. Y yo, la verdad es que tampoco tenía la idea clara todavía. De hecho, yo recuerdo, capaz aquí me voy a adelantar un poquito, pero yo recuerdo que cuando yo empecé a darme cuenta que a mí me estaban entrando ventas por el podcast, yo agarré y llamé a Frank y le dije, Frank, o sea, le tienes que decir a la gente, esto funciona, estoy vendiendo mi programa gracias al podcast, me está llegando la gente por el podcast, la gente está, entonces me acuerdo que fue algo como, esto sí funciona, esto no era como lo que me imaginaba yo al principio, que era más como creadora vendiendo sponsors, sino que, wow, esto funciona, ¿no? Y me acuerdo que lo llamaba y le contaba eso. Ahora hablemos de dónde estamos hoy en el podcasting en el año 2026. La realidad es que hoy hay más de 4.5 millones de podcasts registrados en el mundo, o sea, 4 millones y medio. Y la realidad es que sí hay más competencia, pero también al mismo tiempo yo siento que hay mucha más oportunidad. ¿Por qué? Porque el podcast pasó de ser un como nice to have, como se dice en inglés, como que ay, qué chévere tener esto, a ser una herramienta real de autoridad, de posicionamiento y de crecimiento de negocio. Y lo más importante es que pasó de ser contenido suelto, random, a ser un sistema de contenido, un sistema de conexión, un sistema de conversión. Y esa diferencia lo cambia todo. Entonces, ahora yo quiero contarte un poco, te voy a contar 5 lecciones que he aprendido en 200 episodios de podcast, ¿ok? La lección número 1 fue sobre monetización, ¿ok? Y era un poquito lo que les dije, como que en ese momento cuando empezó a pasar lo que yo llamé y le conté a Frank que lo que estaba pasando, ¿no? O sea, fíjense, yo empecé pensando que la única manera de hacer dinero con el podcast era conseguir grandes sponsors. Y la realidad es que estaba equivocada, porque hoy entiendo que hay dos caminos claros. Y si eres creadora, puedes recomendar productos, puedes ganar por afiliados, puedes también tener tus sponsorships, tus paquetes, obviamente. Pero si eres experta, cuando tú empiezas a posicionar tu marca y vendes tus propios productos, puedes hacer todavía más dinero que con cualquier sponsor. Y la monetización no depende del tamaño de tu audiencia, realmente depende de la claridad de tu estrategia. Entonces, ahí fue como que, si comparamos la Carolina que comenzó en el año 2018 ahora, ya me doy cuenta que son como dos realidades, ¿no? La lección 2 fue sobre el contenido, ¿no? La realidad es que a mí me encantan las entrevistas, ¿ok? Me encantan. ¿Por qué? Porque yo creo que ya esto lo he hablado varias veces. Para mí el emprendimiento es bien solitario, es la realidad, no voy a mentirlo. Y cuando
tengo esta oportunidad de hacer entrevistas, ay, es como que hablo y hay otra persona que me está respondiendo. Y lo único que a mí no me gusta del podcast, lo único, es que yo estoy aquí hablando con ustedes y yo me las imagino, ¿no? Gente que ya me ha dicho que escucha el podcast o caras que así distintas que me están escuchando en su carro, cocinando, no sé, haciendo ejercicio, pero la realidad es que yo no las veo. Entonces, cuando yo tengo una entrevista, estoy haciendo una entrevista, en ese momento yo estoy viendo a la persona con la que estoy hablando. Y entonces yo me siento más acompañada y yo entiendo que hay mucha gente que por eso les gusta hacer entrevistas. Pero, pues yo tuve que ver y entender que no se pueden hacer entrevistas por tener entrevistas, ¿ok? Si tú quieres que tu podcast sea un podcast estratégico, un podcast que te ayuda a crecer, que te ayuda a tu impacto. Entonces, la realidad es que si no va a tener entrevistas, tienen que ser estratégicas. Tienen que estar alineadas con tu negocio, con tu intención. Una entrevista que no te lleva a ningún lugar es una entrevista que te robó el tiempo, ¿no? Y todo el contenido que publicas tiene que tener un propósito. Si no sabes para qué te sirve ese episodio, tu audiencia tampoco lo va a saber. Entonces, fue como entender que cuando tú estás utilizando esto como negocio, o sea, y cuando yo digo esto no es el podcast, cuando tú estás, o sea, cuando tienes tu negocio y tú te dedicas a que vas a ser emprendedora y tú estás encargándote para que tu negocio genere ingresos que te ayuden a proveer para tu familia y todos los planes que tú tienes, y tú dedicas tiempo al podcast, el podcast tiene que ser parte de ese ecosistema. Entonces no puedes hacer cosas que no sean coherentes con el ecosistema que estás creando. Lo bueno es que hay maneras de tener entrevistas que sean estratégicas, pero sí, definitivamente no pueden ser que todos sean entrevistas, ¿ok? Entonces ahora vamos con la lección 3, que aquí hablamos un poco de la producción. ¿Saben que hay algo que yo me di cuenta ya hace tiempo, ¿no? Pero que la planificación no es opcional, ¿no? Y claro, aquí yo entiendo que yo tengo como una ventaja de alguna manera por todos los años que tengo trabajando en los medios, y yo soy una productora que soy muy, pero muy planificada, muy intencional con todo lo que hace. Y yo busqué maneras de cómo traducir eso a mi podcast, ¿no? Y es que la realidad es que la planificación no es opcional, no es opcional para televisión y no es opcional para podcast tampoco. Ahí es uno de los lugares donde yo diría que sí se parecen. Y creo que no solo es el podcast y la televisión, creo que en general, todo lo que tú hagas, tú tienes que planificar. Y hay que planificar temporadas completas. Idealmente grabar 4 episodios en un día, ¿ok? Y mínimo estar adelantado un mes. Yo le soy 100% sincera, hay momentos donde no estoy tan adelantada. De hecho, en este momento no estoy tan adelantada. He tenido como un mes y medio que he estado medio pegada al aire por lanzamientos, por proyectos de clientes, pero realmente cuando uno está adelantado es increíble. O sea, yo justamente voy a grabar este episodio y voy a planificar como 6 episodios y voy a grabarlos a final de esta semana porque volvemos o sea, más adelante vamos a abrir las puertas otra vez para nuestro programa. Y cuando pasa eso, yo estoy como dedicada a ese lanzamiento. Y luego, Dios mediante, me voy a mudar. Entonces, como que no quiero estar corriendo. Y cuando yo no estoy corriendo es cuando los episodios salen mejor. Entonces, bueno, nada, yo creo que eso es algo que es demasiado importante. Y cuando dejas de producir episodio tras episodio, empiezas a producir en bloques y tu podcast deja de pesar. Es como que, ay, tengo que grabar un podcast. Pasa, que cool, hoy grabo podcast. Deja de hacer una carga semanal y se convierte en un sistema que fluye. Entonces eso es bastante importante. Luego, promoción. Yo creo que esta es la lección que más me gusta explicar porque esta analogía que
hace poco yo lo pensé, no es de hace mucho tiempo. Creo que es todo como lo de la casa, obviamente me movió un poquito eso. Y es que empecé a ver como a los podcasters, como la similitud entre podcasters y realtors. Aquí en el sur de Florida, que es donde yo vivo, hay un montón de realtors. Realtors son corredores de bienes raíces, para quienes nos están escuchando fuera de Estados Unidos. Pero realmente aquí hay dos tipos de realtors. Están los realtors o corredores de bienes raíces que están tiempo completo, ¿ok? Ellos están literalmente dedicados a esto, promocionan todo el tiempo, buscan nuevos clientes, nuevas oportunidades. Todo el mundo sabe que esa persona es realtor, ¿ok? O sea, yo lo veo porque conozco muchos realtors. Y están esos realtors que tienen el Instagram de realtor, están publicando todo el tiempo de realtor. Y están los realtors que son realtors que si les sale una oportunidad la agarran, pero no necesariamente están activamente buscando oportunidades de realtor. Eso es lo que yo llamo los realtors que son silenciosos. ¿Ok? O sea, lo son y ellos pueden cerrar, pero posiblemente si un amigo, si un familiar, o sea, no están como con esa promoción para estar captando clientes, ¿no? Y yo me puse a pensar y dije, wow, esto mismo pasa con los podcasters, ¿no? Hay personas que tienen un podcast, y hay personas que son podcasters, ¿ok? Y están así como adueñados de su rol, que promocionan constantemente, que cuando los conoces sabes en menos minutos que tienen un podcast de alguna manera, y yo quiero ser ese realtor full time. Y yo les he comentado muchas veces, ahí es donde yo siento que yo tengo como más, es como mi talón de Aquiles, porque, no sé, de alguna manera, y ojo, son cosas que estoy trabajando, no lo crean, yo estoy ahí trabajando en esto, y eso es mucho de mindset. Es como que no quiero, no es que me dé pena, porque no es que me dé pena, sino que a veces uno es como que no quiero molestar, no quiero ser fastidiosa, ¿no? Y la verdad es que no. Cuando uno promociona, la gente llega. De hecho, hace poco nos pasó que como estamos en el lanzamiento, by the way, esto es totalmente fuera de script, no promocionamos un episodio porque estaban llegando emails de la promoción del webinar. Y tuvimos una caída fuerte de descargas en el episodio. Y ahí me di cuenta lo importante que es el email, lo importante que es la promoción, porque cayó muchísimo las descargas. Entonces ahí tú te das cuenta que dices, claro, sí tengo que estar promocionando. O sea, hay gente que sí ve la promoción y dice, cónchale, qué bueno, ya salió el podcast, el episodio nuevo. Entonces hay que pensarlo así. Me explico, igual que volvemos a ver, y cuando hablamos de los realtors full time. O sea, alguien que tú lo puedas ayudar realmente a que compre una casa, o sea, pensando en los realtors. O sea, no van a decir qué fastidio que está promocionando. Menos mal que se promocionó, no me acordaba que fulanito era realtor. O, ay, mira, hasta me lo recomendaron, buenísimo, ¿sabes? Entonces yo creo que es algo que uno tiene que estar como bien consciente de eso. Y lo otro, la quinta y última, es sobre medir y evolucionar. ¿Ok? En la parte de evolución, cada vez hay más plataformas de podcast. Es demasiado importante que ustedes tengan, como yo siempre les digo, la casita, que es donde tienen su podcast hosteado. En este caso nosotros recomendamos Buzzsprout. Y tener conectada la mayor cantidad de antenas que son Spotify, Apple Podcasts, un montón de otros lugares, ¿no? Eso es importante. Hay que evolucionar y hay que estar constantemente viendo dónde más puedes estar que no te estén escuchando. Audible. Luego hay que medir qué es lo que está pasando, porque la data habla y es muy específica. Justamente en el episodio anterior les conté de un cambio que hicimos a nivel de oferta, de producto, justamente escuchando la data, pero sobre todo reaccionando. ¿Ok? O sea, sí hay que medir porque es lo único que te permite saber qué está funcionando para que puedas hacer más y qué es lo que no te está funcionando para que puedas cambiarlo. Sin datos, estás improvisando, ¿ok? Aunque sientas que tienes un sistema. Entonces, es algo que hay que hacerlo consistentemente, definitivamente. Ahora, ¿qué le diría yo a la Caro de hace 8 años? Si yo me pudiese sentar con la Caro de hace
8 años, que fue en el 2018, que estaba grabando su primer episodio en GarageBand con el mismo micrófono que fue el que se había comprado 4 años antes para hacer su documental de su maestría en la universidad. Y que está grabando sin saber muy bien para qué, le diría 4 cosas. 1. Lánzate, no esperas a estar lista, la claridad se llega haciendo. Y estoy muy orgullosa porque ya comenzó, ¿ok? Pero le diría, no te preocupes, sigue adelante. Lo otro que le diría es ser consistente, ¿ok? Realmente lo que parece imposible se vuelve normal con suficientes meses encima. Complementando a eso sería que esto es un juego un long-term game, ¿no? O sea, que es algo a largo plazo. Que no esperes resultados rápidos, que esperes resultados que luego van a ir exponencialmente creciendo. Y que no te preocupes, va a valer la pena. Cada episodio cuenta, aunque no lo veas hoy. Yo le diría, otra cosa que le diría, que lo cuento mucho, es que yo grabé 2 veces mi primer episodio, ¿no? Y hasta que yo empecé a dar asesorías de podcast, yo decía, no puedo creer que haya grabado 2 veces el episodio, ¿no? Yo conocí a gente que grabó 25 veces el primer episodio. Ahí le diría, si está grabando ese primer episodio, le diría, no te preocupes, que te tengo una buena noticia y una mala noticia. La mala noticia es que este primer episodio va a ser el peor episodio que vas a hacer. Y la buena noticia es que este episodio va a ser el peor episodio que vas a hacer. Porque es la realidad. A medida que sigas trabajando, va a ponerse mejor, ¿no? Entonces, y esto no se lo diría, porque no quiero o sea, como que esté predispuesta, pero sería increíble saber que después de todo eso que estoy haciendo, que yo voy a estar en la posición de ayudar a otras mujeres a comenzar de la misma manera que yo comencé hace 8 años. Y wow, me parece demasiado, no sé, es como un full circle, ¿no? Como cerrar eso y me encanta realmente poder estar en la posición que estoy hoy en día. Entonces, bueno, antes de irnos, yo les prometí que les quería contar una historia de cómo el podcast me siguió confirmando que era lo que era, ¿no? En el último lanzamiento que nosotros tuvimos, una de las últimas cosas que decidí fue lanzar el día, 2 días antes de que se acabara sí, porque cerramos el miércoles. El lunes que sale nuestro episodio, en vez de sacar un episodio nuevo, ya que me di cuenta que el episodio de la semana anterior no lo había promocionado porque estaba promocionando el webinar, dije, no voy a sacar un episodio más, sino lo que voy a hacer es que voy a le pasé a Sandrita el webinar y le dije, saca el audio y vamos a sacar un episodio del podcast que sea solo el audio y que el webinar esté en el audio. Yo no recuerdo si yo había hecho eso antes, la verdad. Sí sé que antes cuando estábamos en lanzamientos como que lo hacía parte del lanzamiento, pero si le soy 100% sincera, estoy tratando de acordarme desde ese día. Si es algo que yo hice antes cuando tenía el otro programa hace años, con la Mamá 360, Mumble Society. Pero yo agarré y dije, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo. No vamos a promocionarlo. No vamos a hacer más nada. No vamos a avisarle a nadie. Pero vamos a lanzar, en vez de un episodio, vamos a lanzar el audio del webinar. Y lo lancé y yo dije, pues ahí, que salga eso, ¿no? Y cuando tuvimos la sesión del mes, que se unió las personas nuevas del podcast, una de las que se unió me dijo, me encantó, te lo tenía que decir, la idea de que pusiste el webinar en audio en el podcast, porque yo no tenía tiempo para ir al webinar. No me acuerdo si me dijo si se había enterado o no del webinar. Ella ya estaba en nuestra lista, porque yo la conozco hace tiempo. Ella tiene tiempo queriendo meterse y siempre por una cosa y otra no entraba al webinar, siempre pasaba algo.
y me dijo, como yo escucho tu podcast, me salió el webinar y lo escuché. Y escuchar el webinar me hizo comprar el programa. Y wow, o sea, en ese momento dije, es que esto es muy, pero muy, poderoso esto, ¿no? Y lo compró literalmente por eso. Y eso me demostró lo que yo había entendido hace muchos años, pero que nunca más está de más recordar, que el podcast funciona, el formato de audio vende y sigue siendo una realidad después de 8 años y 200 episodios. Tu podcast vende incluso cuando ya tú no estás vendiendo activamente. Tu audio sirve más allá del espacio semanal. Si tú haces el trabajo de construir el sistema trabaja por ti. Y ahí es donde yo quiero no solo seguir creciendo yo, sino que todos ustedes crezcan también. Entonces, 200 episodios, 8 años, 5 lecciones. Un tip que utilicé en nuestro último lanzamiento. Y todo esto me lleva a que viene muy pronto. Justamente ese masterclass que comenté, que se llama De micrófono a ingresos. Ahí voy a estar explicando los 7 pasos para tener un podcast exitoso. ¿Ok? Los mismos 7 pasos que con el tiempo aprendí para poder llegar a estos 200 episodios y que he trabajado en 8 años, ¿no? Entonces, pues ya, si quieres, te puedes registrar, ir apartando tu cupo en la próxima sesión que vamos a tener, que va a ser en junio. Y si escuchas esto después de junio, pues igual pícale al link para que puedas ver cuándo es la próxima clase. Entonces, si quieres entrar ahí, puedes registrarte en podlatinas.com/clase. Te repito, si quieres entrar ahí, puedes registrarte en podlatinas.com/clase y te dejo el link en las notas del episodio. Y la semana que viene, pues seguimos, no te preocupes, vamos a estar hablando de cómo seguir creciendo tu podcast. Así que no te lo pierdas, nos escuchamos la semana que viene. Bye.